hermanos, Dios les bendiga. Voy a invitarlos a ponerse en pie, ¿cierto? Los que puedan. Alabar el nombre del Señor. ¿En qué mes estamos? Me van a decir octubre, no. ¿Cierto? Estamos en octubre, pero el mes, para nosotros, el énfasis, el mes de las misiones, ¿cierto? Hay un verso de la Biblia en Mateo 28, específicamente del versículo 18 al 20, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, que ustedes se lo saben, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, escuchen bien esa palabra, id. No le está pidiendo, por favor, por tanto, id, es labor de todo, ¿cierto? Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermano, usted no está solo, usted está con el Señor. Amén. Vamos a levantar nuestras voces alabando al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que se merece todo el honor y toda la gloria. Usted y yo, cada uno de los que estamos aquí, somos meros instrumentos en las manos del Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Amén, alabemos al Señor, usemos nuestras manos, nuestra voz y clamemos a nuestro Rey en esta hora. Levántense las naciones, en gloria y honra al Rey. Congréguense en los pueblos, doblen sus rodillas al Rey y esperen en Él. Clamen al Rey y conozcan a aquel que es amor, justicia y verdad. Las naciones proclamen, declaren, gobiernan. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Levántense las naciones, en gloria y honra al Rey. Congréguense en los pueblos, doblen sus rodillas al Rey y esperen.
ante el Señor y su gran poder. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. A ver, ustedes levanten su voz al Señor. Enciende una luz. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. A ver, vamos a cantar esta parte que dice enciende una luz con el puro piano. Levante su voz al Señor y dígaselo, decláreselo. Enciende. Déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y
El Señor les bendiga, estimados hermanos. En esta hora quiero compartir una palabra de Dios. Creo que es un tema que nos afecta a todos. Y quiero hablar respecto cuando Dios habla en tiempos de sequía. Y hablar de sequía son años que hemos pasado por sequía. Hay una crisis hídrica que es un fenómeno que prácticamente afecta a todo el planeta en forma general. Y en Chile, aproximadamente el 76% de los suelos están siendo afectados por la sequía y el suelo degradado. De hecho, estos años han sido denominados como la mega sequía. Y lo peor, que los especialistas auguran que producto del cambio climático traerá una sequía aún más prolongada, sostenida en el tiempo por la escasez de agua que han habido en estos últimos años. Y esto agrava el déficit, las precipitaciones por la falta de agua lluvia por ya casi 10 años en forma sistemática. Actualmente, las regiones entre Atacama y Ñuble mantienen un déficit de precipitaciones de casi un 100%, comparado con el periodo del año 1981 al año 2010. Es una situación muy compleja, muy difícil. Las regiones de Arica y Tarapacá, como Atacama, Coquimbo y también Valparaíso, son las regiones que han sido más afectadas, donde existe el mayor número de comunas con un déficit hídrico. Y a su vez, en zonas rurales como de Ovalle, La Serena, existen unas 1.200 familias que la única agua que obtienen es aquella que se les lleva por medio de camiones aljibes. No es un dato menor el hecho que 110 comunas hayan sido decretadas como escasez hídrico por datos del Ministerio de Obras Públicas. Esto nos demuestra lo dramático del escenario en el cual nos encontramos como país. Por lo tanto, existe un escenario deprimente en sectores que antes eran objeto de turismo, más ahora son objeto de tristeza y de pena, más que de goce y disfrute. Por ejemplo, observe usted cómo se encuentra en este tiempo el lago Petorca, cómo se encuentra la laguna de Aculeo, donde tantos iban a vacacionar. Solo este año, hasta la fecha, se han hecho 17 decretos de zonas con escasez hídrica. ¿Para qué hablar de los embalses de agua aquí mismo en nuestra propia región? En América Latina las cosas no están mejores. Por ejemplo, en Argentina
el Estado lo declaró como emergencia hídrica el río Paraná. México también, por otro lado, sufre la peor sequía también, como Chile, en los 10 últimos años. En Brasil hay una sequía hace mucho rato, mientras que en Bolivia se secó el lago Popó, que era uno de los 2 lagos más grandes en Bolivia. Y también es inminente en el mismo país la desaparición del glaciar Tuni, lo que va a provocar una escasez de agua también en la ciudad de La Paz. La sequía en términos generales es un problema mundial, tanto así que existen unos 2.200 millones de personas que no tienen acceso a este elemento vital para la sobrevivencia. 200 millones de personas. Toda esta compleja realidad respecto al agua está ligada a la aplicación bíblica, donde el agua está asociada a la vida física como también a la vida espiritual. La sequía no está ajena a la real condición del hombre, sino todo lo contrario. Por eso que quiero invitarles a ustedes a buscar un pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 14, donde hay un mensaje de parte de Dios con motivo de la sequía. Jeremías, capítulo 14. Lo paradójico es que el dios cananeo, Baal, era considerado el dios del clima y de la lluvia. Y muchos israelitas se volvieron a adorar a Baal demandando lluvia, tal vez porque ellos pensaban de que el Dios de Israel no respondía. Sin embargo, la Biblia dice cuáles son las razones de la sequía. La sequía, la Biblia dice que es una de las consecuencias de las desobediencias del hombre. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 24. Dice así: dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Sequía significa retención. Es un símbolo de desolación y también de desastre. Y este relato de Jeremías 14 es un tiempo de sequía y hambruna de las 14 que registra la Biblia. Y todas, de las 13 que registra la Biblia, y todas ellas es producto del juicio divino sobre la tierra por la desobediencia del hombre. Veamos el versículo número 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se ha enlutado Judá, sus puertas desfallecen. Se sentaron tristes en tierra y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles envían a sus criados por agua. Van a las lagunas, pero no hallan agua. Vuelven con sus vasijas vacías. Se avergüenzan, se confunden y cubren sus cabezas. Se ha resquebrajado la tierra porque no ha llovido en el país. Los labradores, confundidos, se cubren la cabeza. Aún las siervas en los campos paren y abandonan la cría, porque no hay hierba. Los asnos monteses se ponen en las alturas
y aspiran el viento como los chacales, pero sus ojos se ofuscan porque no hay hierba. Importante lo que dice el versículo número 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Hermanos, que palabra de Jehová pueda venir a sus siervos en tiempo de sequía. Dios permite. Si hoy nos consideramos en tiempo de sequía, pueda venir esta palabra de Jehová que viene a sus siervos. Por eso debemos orar al Señor en estos tiempos de sequía. Señor, que venga tu palabra, como fue en los tiempos de Jeremías. El versículo dice más adelante, versículo 3, que ellos cubrían sus cabezas. Los orientales cubrían sus cabezas en señal de luto, en señal de tristeza. Es como decir, no dirigiré la palabra a ti por causa de tu tristeza, ni tú tampoco dirijas tu palabra a mí por causa de mi tristeza. Cuando Dios trajo disciplina y juicio sobre Judá por medio de la sequía, podemos ver acá en la palabra que no solamente el juicio viene sobre el hombre, sino también viene sobre los animales y sobre la naturaleza. En segundo lugar, vemos el arrepentimiento del profeta en tiempo de sequía. Versículos 7 al 9, él dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Jehová actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Tú, la esperanza de Israel, su Salvador, en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en tierra? ¿Como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como un hombre atónito, como un valiente incapaz de librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Jeremías hace confesión. Él se involucra, se hace parte del pueblo. Él no se mantiene al margen, él no se cree más espiritual de los demás. Hemos pecado. Él hace confesión y él se incluye. Nosotros somos los responsables. Nosotros tenemos la culpa. Y así el profeta hace una apelación a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es algo que no merecían. Pero él le pide al Señor que actúe de acuerdo, como él dice, de acuerdo al amor de su nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Señor, él dice, no te hagas forastero a nosotros. Y usted sabe que un forastero, un momento está aquí y un momento está allá. Y eso es lo que dice el Señor, que te retiras como un caminante que solamente viene a pasar la noche. Él pide misericordia. Jeremías se imagina, y él habla por el pueblo, porque él habla en forma plural. Él dice en su oración que el Señor tenga de ellos misericordia. Pero hermanos, fíjese que Jeremías presenta un corazón arrepentido, pero el pueblo no se ha arrepentido. El pueblo no tiene ninguna intención de arrepentirse. Jeremías habla en términos generales, pero el pueblo
no tiene intenciones de cambiar. He aquí el líder que se involucra, que se hace parte de la oración, que él pide misericordia, que el Señor mire su aflicción y le pide que actúe por amor de su nombre. Pero resulta que es él. Él habla en términos generales e intercede por el pueblo, pero el pueblo no tiene intenciones de arrepentirse. ¿No suele ocurrir? ¿No suele ocurrir que muchas veces nosotros como padres de familia oramos por misericordia por nuestros hijos? Oramos por misericordia por nuestros cónyuges. Que los líderes oran por misericordia por la iglesia. Y resulta que ellos no tienen ninguna intención de cambiar y de arrepentirse. Y aquí vemos al profeta incluyéndose y pidiendo misericordia por un pueblo, pero ellos no tienen la intención de cambiar, sino que ellos esperaban de que Dios obrara, que enviara la lluvia, que ya enviara su bendición sin necesidad de arrepentimiento. ¿Cuántas veces ocurre? Ellos esperan de que Dios los proteja de la muerte, de accidentes, que obre en sus enfermedades, que les bendiga con bienes materiales, con dinero, con trabajo. Pero no tienen intenciones de cambiar sus vidas y sus rumbos. Pero Jeremías le recuerda al Señor sus promesas de que él iba a estar cerca de su pueblo. En tercer lugar, vemos la respuesta de Dios a la oración de Jeremías. Una respuesta muy fuerte. Mire el versículo 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron descanso a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Qué fuerte, ¿no? Porque Dios no vio un verdadero arrepentimiento del pueblo. Hermanos, Dios verá si hay un verdadero arrepentimiento en nosotros, pero lo verá después que salgamos del templo, en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida, en que habremos cambiado las agendas que no son de a Él y que aquellas cosas que a Él no le agradan. Dios no vio un arrepentimiento verdadero. De hecho, el Señor dice que ellos se deleitan, pero no en Él. Muchas veces cantamos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Este salmo. Pero el pueblo no se deleitaba en Jehová. Ellos se deleitaban en vagar, en estar lejos de Dios, en salir, en sus actividades, en sus planes, en sus pecados, en sus prioridades personales, en vagar. El deseo de Jeremías era maravilloso, pero no era la realidad del pueblo. No era lo que el pueblo deseaba. Es más, Dios descubre algo en el pueblo. No solamente que el pueblo se deleita en vagar y no buscarle a Él, sino Dios descubre algo más en el versículo número 11. Y me dijo Jehová, no ruegues por el bien de este pueblo. Cuando ayunen, yo no escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. No ruegues por este pueblo. ¿Por qué? Porque sus corazones están endurecidos. No vale la pena que los levantes en oración, porque su curso está determinado. No vale la pena que intercedas por ellos. El gran teólogo Alan Clark del siglo XVIII dijo lo siguiente:
Oh, qué terrible es el estado de esas personas cuando el Señor les dice, no ores por ellos. Cuando retiene en su ministerio, en sus ministros, el espíritu de intercesión. El juicio de Dios vendrá sobre ellos. No quedarán impunes, dice el Señor, porque ellos se deleitan en divagar. Habrá sequía y quebrantamiento. Se desmorarán aquellos que aman. Fíjese Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice este pasaje: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente, agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Me dejaron a mí fuente, agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Eso es lo que hace el hombre. Cuando dejan a Dios, están cavando para ellos cisternas que no tienen agua, porque han abandonado el agua viva. Pero no es eso lo que solamente Dios descubre. Un pueblo que divaga, que se deleita en divagar, un pueblo que cava cisternas propias, alejadas de Dios, y que no es su voluntad. Dios descubre algo más. ¿A qué se debe también la conducta del pueblo de desobediencia y rebeldía? Mire, versículo número 3. Yo dije, ¡ay, Señor Jehová! Mira que los profetas les dicen, no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré paz verdadera. Jehová dijo, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no los envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan quedará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, y sobre ellos derramaré su propia maldad. Dios descubre lo siguiente. Dios descubre que el pueblo está escuchando profetas falsos, y no precisamente al profeta de Dios. Estos falsos maestros, estos falsos profetas le dicen al pueblo palabras de aliento. Le dicen que va a haber expectativas de paz. Le hablan de prosperidad. Le hablan de bienestar. Le hablan que habrá paz. Que le hablan que habrá bendición. Sin arrepentimiento. Que no es necesaria la fe. Que no es necesaria la conversión. Ni tampoco vivir la vida en santidad. ¿Acaso no es las voces que hoy escuchamos? ¿Cuántos están escuchando a estos profetas? ¿Cuántos profetas televisivos están hoy día? De los tiempos, y prometen tiempos mejores, mejores augurios, tiempos de paz, tiempos de bienestar. ¿Y cuántos son engañados como los israelitas? ¿Cuántos andan con camisetas rojas, azules, verdes, moradas, blancas, pero no la camiseta de Cristo? ¿Cuántos van en pos de aquellos profetas de la prosperidad que les prometen paz, salvación, pero que no es necesario el arrepentimiento, la fe, la conversión, ni vivir la santidad en la vida cristiana? Solo es necesario muchas veces
depositar un dinero como tantos profetas falsos en nuestros tiempos. Y lo peor de todo es que tienen miles de seguidores. ¿Cuántos venden hasta indulgencias? Un lugar en el reino. Algunos ofrecen incluso dones y talentos. Lo que Dios hace es descubrir a estos profetas. Versículo 17 dice: les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sufrido una terrible desgracia, porque su llaga es muy dolorosa. Jeremías llora por el juicio venidero. Jeremías es llamado el profeta que llora. Y si hay algo por lo cual sufrió este profeta, es por el pecado del pueblo del cual no se arrepentía. Fíjese que Dios le había pedido: no ruegues por este pueblo, porque cuando ayunen yo no los escucharé. No escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, tampoco las aceptaré. Sin embargo, el profeta sigue insistiendo, sigue intercediendo. Dios le había dicho a Jeremías que no escucharía sus oraciones por el pueblo, porque el pueblo no tenía ninguna intención de arrepentirse. Sin embargo, Jeremías continuaba suplicando por él. Y gracias a su insistente intercesión, con lágrimas, Dios se apiada de su pueblo. Observe usted la hermosa oración del versículo 20. Reconocemos, Jehová, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno capaz de hacer llover? ¿Acaso darán lluvia a los cielos? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú has hecho todas estas cosas. Qué maravillosa oración. Queridos, ¿acaso no es eso por lo cual nosotros hemos sido convocados a orar los domingos en la mañana, antes del culto? ¿Por qué hemos sido convocados? Hemos sido convocados para que Dios tenga misericordia de su pueblo. No hemos sido convocados para orar para que el Señor extienda su bendición material. Hemos venido a orar para que el Señor tenga misericordia de que su pueblo está seco. No venimos a orar por prosperidad material, ni siquiera por la sanidad física como prioridad, sino para que el Señor abra los ojos de quienes están al filo del despeñadero espiritualmente, para que el Señor le dé vida a este valle de huesos secos, incluso aquellos que no vemos esperanzas de ser levantados, empezando por los mismos orantes que vienen en forma matutina. Jeremías ora por misericordia, que el Señor perdone su iniquidad y reconoce sus pecados, porque contra ti hemos pecado. Y la pregunta es, si no es Dios, entonces ¿qué está ocupando su lugar? ¿Acaso los ídolos harán llover? ¿Acaso aquello que ocupa nuestro primer lugar en nuestro corazón hará llover? ¿Harán llover los baales modernos? ¿Harán descender la lluvia?
aquello que hoy está centrado en tu corazón, ¿tú crees que hará llover? Aquello que está centrado en tu corazón, que es lo prioritario, ¿tú crees que hará llover? Y no es Dios. ¿Terminará con ello la sequía? Si no es Dios, ¿crees que darán los cielos la lluvia? Observe usted Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí y separarás lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Conviértanse a ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Qué mensaje? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Jeremías dice en el versículo 22, porque en ti esperamos. Señor, si no es a ti, entonces, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿quieren irse ustedes también? Pedro preguntó, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos? Steve Green canta una maravillosa canción que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Pero debemos reconocer que los cristianos no siempre parecen estar viviendo junto a los arroyos de agua, como dice Jeremías en el capítulo 17, versículo número 8. No siempre nos vemos como un árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes de agua, como si ahí están nuestras raíces. Sin embargo, lo importante es sentir una inquietud espiritual, sentir intranquilidad por nuestra condición y un fuerte deseo de salir de ese estado. David expresó esta situación con un lamento angustioso en el Salmo 63, versículo 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. La sequía espiritual es producida por varios factores. Podemos nombrar algunos, por ejemplo, problemas de fe. Cuando hay una influencia del racionalismo para aceptar las cosas sobrenaturales, para poder comprender los misterios de Dios, y queremos respuesta a todo, tangibles y visuales. Cuando no comprendemos los problemas de sufrimiento y las injusticias del mundo y queremos racionalizar todas las cosas, se produce una crisis de fe. Segundo, por pecados ocultos que no han sido tratados. Es frecuente que sigamos tropezando con los mismos pecados y actitudes del pasado, a no ser que con sabiduría hayamos sabido tratarlos. David, después de haber cometido su pecado de adulterio y homicidio, confesó. Él dijo,
se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es por ello que mientras no nos volvamos en arrepentimiento, que no imploremos su misericordia por nuestro perdón, nuestra sensibilidad espiritual se secará e inevitablemente con ello también el vigor de la fe. La sequía espiritual también se produce por la mediocridad espiritual, como los laodicenses, que no eran fríos ni calientes. Nos dejamos influenciar más por el espíritu del mundo que por el Espíritu Santo. Tomar con poca seriedad los compromisos de la fe. De ahí se aplica la pregunta hecha por el Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? De un cristianismo así, tibio, se puede vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Se puede cantar con fervor esa alabanza que nosotros muchas veces cantamos. Hay una fuente en mí que está brotando. Es un río de alabanza. Se puede cantar cuando hay sequedad, cuando vivimos una vida cristiana mediocre. La sequía espiritual se produce también por la desobediencia a la palabra de Dios. Y a mí esto, la verdad, que es terrorífico. Poder escuchar a creyentes muchas veces que están en una sorprendente sequedad, que uno le abre la Escritura, que le muestra la palabra de Dios, pero ellos siguen presentando sus argumentos, sus propias teorías, en vez de obedecer las Escrituras. Hay sequedad también, otro factor en la oración. No hay oración, salvo aquella que se hace para comer y así. Muchas veces se convierte como en un ritual, en una costumbre. Sequedad en la oración y no perseveramos en oración. Hay sequedad espiritual. No podemos pretender ser personas orantes si no oramos. Otra razón o factor tal vez de nuestra sequedad espiritual son las relaciones rotas, las relaciones humanas, situaciones pendientes, situaciones no arregladas, que son un taco, son un impedimento, son como aguas detenidas, como aguas estancadas para el crecimiento, para el desarrollo espiritual. Necesitamos ser liberados de aquello. Necesitamos ser sinceros. Recuerdo a una hermana que estaba molesto con un hermano. Las relaciones en ambos estaban rotas y ella tenía que hacer un viaje. El hermano pasaba por un lugar y volvía la cara para otro lado y no quería saludarla. Así que ella fue directamente donde él y le dijo: hermano, yo quiero hablar contigo. Quiero que en esta hora nos pongamos a cuenta con el Señor. Y en esta hora yo quiero perdonarte, porque me voy en un viaje, no vaya a ser que me vaya a morir y tenga que rendirle cuentas al Señor. Y también porque tú tienes que continuar en tu servicio con el Señor y yo también con el mío. Y el hermano le pidió perdón a ella. ¿Sabías que el no soltar a alguna persona, el no liberarte, el no perdonar a alguien, trae consecuencias físicas, consecuencias emocionales, consecuencias psíquicas?
¿Estás trabajando en el perdón? ¿Cómo podemos recuperar el caudal del Espíritu en tiempo de sequedad? Primero, reconocer ante el Señor nuestra condición. Reconocer que estoy seco espiritualmente. Carlos Spurgeon decía: yo no puedo entender cómo un cristiano puede pasarse sin orar de la mañana a la noche. No puedo comprender cómo vive y cómo lucha la batalla de la vida. Mientras las flechas de la tentación vuelan tan densamente a su alrededor, no puedo imaginar cómo puede decidir qué debe hacer en momentos de perplejidad. ¿Cómo puede ver sus propias imperfecciones o las faltas de los demás? Reconocimiento, aceptación, para poder recuperar el caudal del Espíritu. Segundo, confesión. Crónicas dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Confesión, humillación, reconocimiento. Tercero, profundiza tu vida de oración, pero no lo hagas por remordimiento o por culpa. La cura para la sequedad espiritual se encuentra en las rodillas, en la oración. ¿Quieres superarla? Ora entonces. Cuarto, busca otra forma de leer la palabra. Diferentes métodos de lectura. Diferentes libros, a lo mejor, de las Escrituras. Son 66 libros. Formas, métodos, capítulos, versículos, formas distintas de estudiar las Escrituras. Busca formas de servir a los demás. No solamente sirvas a tu familia. Busca formas de poder servir a los demás. Que sean tus pies de Cristo, las manos de Cristo. Congrégate en forma sistemática en una iglesia. No de vez en cuando. No esporádicamente. Escúchala, participa de los cultos. Ya sea online, por el momento, o presencial ahora. Pero hazlo. Haz un culto. Cuando escuches el mensaje, haz un culto. 7. Solicita ayuda. Reconoce. Hazle un amigo, una amiga espiritualmente. Y dile: estoy seco espiritualmente. Necesito de tu oración, de tu compañía. Busca a un hermano mayor. Reconoce. Debemos reconocer nuestra fragilidad. A veces nos ponemos en tales niveles y posiciones espirituales que queremos controlarlo todo, de conservar un estatus para que los demás me vean. Pero cuando flaqueamos, caemos, no es fácil reconocerlo. Ocultamos muchas veces nuestra condición espiritual y menos iremos a pedir ayuda a alguien. Reconozcamos nuestras debilidades y nuestras propias luchas de cada día. Recuerden, el Señor dijo que la verdad nos hará libre. Cuando somos auténticos, nuestras relaciones son más sanas, nuestro gozo interior y la paz aumenta. Disfrutamos nuestro andar día a día con Dios. Y aun cuando hay bastante camino por delante, estamos conscientes de nuestra debilidad, pero las ponemos a los pies de Jesucristo y no lo que puedan pensar los demás. Recordar que somos, como dijo el apóstol Pablo, simples vasos de barro. No debemos estar a la orilla del estanque, como los leprosos, esperando de que venga un ángel y de vez en cuando sacuda las aguas. No. Pedro era orgulloso y no quería que Jesús lo lavara los pies. Pero tú sabes qué ocurrió después. Él quería que Jesús lo bañara por completo. Y Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, ojo, ahí está la firma. ¿Estás creyendo como dice la Escritura? De él correrán ríos de agua viva. Te animo a que recuperes tus sueños espirituales que se han detenido, que han quedado postergados. Recupéralos. Renueva tu amistad con el Señor. Adora con pasión. El único árbol que puede sobrevivir a una sequía es aquel que tiene raíces profundas. Como Habacuc, que él decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni los labrados den mantenimiento. Termina diciendo con todo, el Señor es mi bandera. ¿Cómo está tu manantial? ¿Cómo está tu vida? ¿Rebosa de la presencia de Dios? ¿O te sientes seco, seca y vacía? El Salmo 23 dice que mi copa está rebosando. Eso es lo que puede hacer Dios en ti, en tu vida. Puede haber abundancia. Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay una alabanza que nosotros cantamos cuyo coro dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. ¿Te sientes identificada? ¿Identificado? ¿Deseas también sumergirte en el río del Espíritu de Dios? ¿Necesitas también refrescar tu corazón? ¿Te sientes sediento de Dios? ¿Lo necesitas? Pues quiero decirte que la fuente de Dios siempre está llena. Nunca tiene sequía. ¿Puedes recordar, hermano, cuántas veces el Señor ha apagado tu sed? ¿Cuántos incendios el Señor ha extinguido? ¿Cuántas almas secas el Señor ha refrescado? Te animo a que te llenes del agua de vida eterna. Y una vez que te llenes del agua de la vida eterna, que es Cristo Jesús, toma la actitud de la samaritana. ¿Recuerda a la samaritana? Ella fue al pozo a buscar agua. Se encontró con Cristo Jesús. El Señor le dijo, cierto, que el agua que Él daría sería un agua que salte para vida eterna. Que el que bebiere de esa agua no tendría sed jamás. Y ella dijo, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua para que no venga más a este pozo. Una vez que él habló con Jesús, esa mujer corrió a su pueblo a anunciar de Jesucristo. Pero hay una cosa, ella volvió sin el cántaro, porque el agua la llevaba dentro. Ella iba rebosando de esa agua, y muchos llegaron a Jesús. Hay una sequedad espiritual muy grande allá afuera. En este tiempo de misiones, si tú has recibido esa agua, Dios permita que esté rebosando para que tú puedas compartir de esa agua bendita con quienes te rodean. Y esas personas
lleguen al conocimiento de Jesús, como lo hizo la samaritana. Comparte de esa agua con otros. Y si te sientes seco o seca, anda a los pies de Jesús y Él está dispuesto, una vez más, a llenar tu copa. Oremos al Señor. Bendito Señor, permita que tu palabra cada vez de medio pueda llegar a un corazón, Señor. Si hay un corazón que estaba seco, pueda sumergirse en el río del Espíritu Santo. Vuelva a refrescarse, Señor. Vuelva a recobrar vida. Oramos, Señor, para que despiertes, nos avives la pasión por ti. Señor nuestro, clamamos aquí que tengas misericordia. Clamamos como el profeta, y haz que tu pueblo tenga esa necesidad. Señor, tú sabes cómo está. Estamos de seco, Señor. Mira la sequedad que hay a mi alrededor. Mira la sequedad que hay en mi familia. Mira la sequedad que hay en mi entorno, Señor. Oramos, lo presentamos. Señor bendito, que la fuente bendita de tu agua llegue a los corazones secos, Señor, y puedan nuevamente recobrar vida. Bendice a todas aquellas almas, vida, que están escuchando tu palabra, Señor bendito. Que tu bendita agua haya alimentado sus vidas, sus corazones, queden refrescados y animados para compartir esa agua bendita con los que están secos y perdidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, y usted pueda compartir esa bendita agua que Cristo ha depositado en sus corazones en este tiempo de misiones. Amén.